Y estábamos esperando la comunicación hoy te adelantábamos con Daniela, el caso de los hermanos Quisca. Está Alejandra Farías, periodista de Misiones. Alejandra, buenas noches. Daniela y Marcos te saludan. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, si nos tenés que hacer un resumen de lo que ha sido esta semana también de los juicios con los hermanos Quisca, ¿qué nos contarías con respecto a lo más sobresaliente en las declaraciones de ellos mismos, digamos, que ha causado impacto también en la sociedad? Porque decíamos hoy es un caso que a nivel nacional ha explotado. Totalmente, así es. Bueno, 4 jornadas durante la primera semana de juicio, con obviamente de por medio el feriado nacional del día 2 de abril. Se va a continuar la semana que viene con las audiencias a partir del día lunes a las 8:30 de la mañana, como se viene realizando habitualmente, ya con las declaraciones del padre de ambos hermanos, con las declaraciones del diputado Puerta, que se estaba previendo si iba a ser citado o no. Se hizo lugar en la segunda sesión y hoy presentó su declaración por escrito. Sí, se hizo lectura de esa cuestión. Obviamente que ya a esta altura la prensa no puede participar, solamente teníamos habilitación para participar de la primera y de la última jornada, donde se van a leer los veredictos, pero sí trascendió en la segunda sesión la declaración de ambos hermanos, que fue publicada por el propio tribunal por pedido de la propia defensa de los hermanos Quisca. ¿Qué dijeron en esas declaraciones? Bueno, Sebastián, el hermano mayor, el que no era funcionario, se atribuyó la culpa a él. Sebastián, según la propia defensa, según el padre, etcétera, es un muchacho que ya venía con algunos problemas y tratamientos psicológicos, con problemas de adicciones, y por eso vivía en la casa de sus padres todavía. Y lo que dijo básicamente fue que la computadora era de su hermano en su momento, que se la dejó en la casa y él la empezó a utilizar, y que todo ese material con contenido de abuso sexual infantil le pertenecían a él. De hecho, pidió públicamente disculpas a su hermano en el juicio, leyó una carta que ya había presentado en el mes de diciembre al juez de instrucción, que llevó adelante toda la parte investigativa. Estamos hablando del juez de Apóstoles, el primero que estuvo en contacto con esta causa después del pedido de la Fiscalía bonaerense de Daniela Dupuy, a cargo de la investigación de este tipo de cuestiones, cuando recibió el pedido a nivel de Estados Unidos. Comentó eso, ¿sí? Que todo le pertenecía a él, pidió disculpas a su hermano. ¿Qué dijo por su parte el diputado, o el ex diputado provincial en realidad de Misiones, Germán Quisca? Que se declaraba absolutamente inocente y que jamás había tenido contacto con ese tipo de contenidos. Dio una frase bastante clave, le dijo: miren, señores jueces, que me han hecho una cantidad de allanamientos, y ustedes lo saben. Estuvieron en mi casa, estuvieron en mi oficina de la cigarrera, estuvieron en mi oficina de la legislatura, estuvieron en la casa de mis suegros. En todos los dispositivos que me secuestraron a mí no encontraron absolutamente nada. Me considero un perseguido político porque en ningún momento, ni en el ámbito de la legislatura, ni en el resto del proceso, me permitieron defender mediante los fueros, como sí lo han hecho algunos tantos políticos que tienen causas y que ya han sido condenados. Hizo referencia, por ejemplo, también a la expresidente, que nunca se le quitaron los fueros y le dieron el derecho a defensa, y que a él no se lo permitieron, que lo desaforaron para meterlo preso, y que todo se trataba de una persecución política. Sí, esto es un dato clave e interesante de las declaraciones de ellos. En la jornada siguiente, que fue la de ayer, declararon los policías de cibercrimen y la policía que estuvo a cargo de lo que fue el operativo de los allanamientos y de cuando dieron con el paradero de Sebastián. Acordate que a Sebastián lo encuentran acá, ¿En Oberá, muy cerca de la no, estaba en un campo muy cerca de Apóstoles, exactamente, en un campo muy cerca de Apóstoles, entre Apóstoles y Concepción, ahí nomás. Sí, a Germán sí lo encuentran en Corrientes. Y ahora les voy a contar el por qué, digamos, lo encuentran en Corrientes, y qué fue lo que dijeron. Ellos manifestaron que en ningún momento estuvieron prófugos. De hecho, no existía en ese momento
pedido de detención. Sebastián no dijo nada puntualmente el abogado, pero había salido, que fue uno de los datos claves que declaró uno de los policías de ayer, que el propio padre y el abogado Gonzalo de Paula, que hoy por hoy representa únicamente a Germán, pero representaba al principio a ambos hermanos, que gracias a la mediación del padre y de Gonzalo, supieron dónde estaba Sebastián. ¿Qué fue lo que argumentó Germán Quisca al inicio de la lectura, cuando se conoció la lectura de elevación a juicio? De que él no se había profugado, él no tenía pedido de captura, había tenido una discusión con su mujer, se había ido al mirador, había mucha gente y decidió irse a ese lugar que sabía que era más tranquilo, que ya había estado en alguna oportunidad, que creo que es un camping municipal, ¿no? Claro. Que es donde que lo encuentran. Dice, yo la verdad que ni siquiera sabía, me desconecté porque tuve una pelea fuerte con mi mujer. Bueno, obviamente que podríamos tomarlo como parte de las estrategias. Exactamente. ¿No? Pero... Alejandra, eso te quería decir. Qué raro, ¿no? Justo cuando había una orden de detención, en todos los medios se hablaba acerca de la búsqueda del prófugo, en este caso de Germán Quisca. Y bueno, él estaba desconectado, se desconectó, buscó un lugar donde hay mucha naturaleza, donde no hay tecnología, que era la zona de San Miguel, tengo entendido San Miguel, Loreto, por ahí San Miguel en Corrientes. Llama la atención, ¿no? La verdad que claro, esa parte, ojo, ¿viste? Sí. En teoría, cuando están las filmaciones que él sale de la provincia, todavía no existía la orden. Ajá. Ahora, a las pocas horas se conoce la orden, empieza a girar justamente, como vos bien lo decís, a través de todos los medios. Sí. Y bueno, claramente alguien le habrá avisado, me imagino, ¿no? Che, loco, te están buscando. Sí. Perdón por el cordialismo, digo, pero alguien le habrá avisado. Me quedo con esto. Habrá resuelto, bueno, seguir en esa situación. Me quedo con esto que decís de la estrategia y también pienso en esta consonancia entre la declaración de Sebastián y Germán. Sebastián dice, se atribuye la culpa, y Germán dice, soy inocente, digamos, ¿no? O sea, es realmente todo muy, muy raro, pero entendemos también de que obviamente hay estrategias a la hora de la declaración, más cuando los dos hermanos están en el ojo de la tormenta, en el ojo de la acusación, ¿no? Totalmente. Aparte, a ver, hay un dato que también es clave, que se dio en el inicio de la lectura a juicio. El abogado defensor, son dos abogados defensores los de Sebastián Quisca. Sí, está el doctor Eduardo Paredes, un tipo recontra conocido acá con muchísimas causas penales, sí. Estuvo con casos memorables y conocidos a nivel nacional también. Y María Laura Álvarez son los representantes de Sebastián. ¿Qué dijo Paredes? Sebastián no tiene que ser condenado, necesita una ayuda psicológica, necesita seguridad, porque tiene problemas mentales que lo llevan a consumir ese tipo de contenidos. Casualmente, al día siguiente, él se atribuye toda la culpa y ese tipo de cuestiones. Pero bueno, será la justicia la que determine. Lo que sí se ratifica y que sí es verídico, sin ponernos en la lectura de si hay razones o no, en la única máquina, la única máquina que se halló contenido de material de abuso sexual infantil, era en la que estaba en mano de Sebastián Quisca. ¿Qué pasa? Era una máquina obsoleta del hermano que la había dejado en la casa de sus padres ya cuando dejó de vivir ahí, digamos, ¿no? Ya hace varios años atrás. ¿Cómo lo relacionan a Germán con la causa? Porque la cuenta de Google seguía su nombre. Qué bárbaro, ¿eh? Impresionante. Alejandra, en el resto de los dispositivos secuestrados directamente a Germán, no se encontró nada. No se encontró nada. Entonces es algo bastante llamativo, ¿no? Sí. Si ustedes ven los medios provinciales también, van a ver que en varios títulos se prepondera más la figura de un tercero en discordia que la de los propios hermanos en Quisca. Claro, qué bárbaro, ¿eh? Entonces hay cosas que empiezan a generar dudas, ¿no? Sobre todo, no sabemos si es parte de la estrategia o si realmente hay una persecución que se podría dar entre medio. Exacto. Alejandra, para cerrar brevemente, entonces ¿nos recordás cómo sigue la semana que viene el juicio o posteriormente a lo que ha sido esta semana?
Sí, continúa el lunes a partir de las 8:30 de la mañana. Está previsto que el juicio se extienda hasta el día 16. El 16 se va a conocer el veredicto y lo que sería la sentencia, que iba a estar abierto al público, obviamente a la prensa acreditada. Obviamente que van a cruzar ahora testigos, varios. Hasta el momento no han declarado tanto, estaba previsto que declaren aproximadamente 67 testigos en total. Sí. Por lo que llevo la cuenta, todavía no hemos superado los 10 testigos, así que suponemos que durante la semana que viene, que va a ser netamente de testimoniales, de los oficios, etcétera, se va a avanzar con precisamente mayor cantidad de testigos. Y hay un dato que no es menor: Sebastián, amén de, en conjunto con su hermano, que tienen la causa por tenencia, distribución y facilitación de contenido MASI, sobre Sebastián pesa una denuncia de abuso sexual sin acceso carnal por parte de una menor de 15 años. O sea que sería como el hermano un poco más complicado, ¿no? Sí. Amén de que él mismo se atribuyó las culpas y demás. Se quiso que la menor declare nuevamente en cámara de Gesell y el tribunal no aceptó este pedido de la Fiscalía, asegurando de que no se revictimice a esta niña, ¿no? Totalmente. Alejandra Farías, periodista desde Misiones, agradecidísimos realmente por toda esta información y por enviarnos un panorama muy claro de lo que está pasando en el juicio contra los hermanos Quisca. Te mandamos un fuerte abrazo y vamos a seguir conectados la semana que viene. Así es, hasta la próxima, saludos. Gracias, Alejandra Farías, periodista desde Misiones, poniéndonos en autos con respecto a lo último en el caso del juicio a los hermanos Quisca por justamente la tenencia y distribución de material de abuso infantil.